Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy sobre anticuerpos y antígenos, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es sobre anticuerpos alguna definición, ¿no? Entonces, a los anticuerpos los vamos a definir como glucoproteínas, porque son moléculas que una vez que son transcritas, bueno, se les añade residuos carbohidratos. Y el residuo de carbohidrato es importante porque va a permitir que el anticuerpo pueda cumplir con su rol biológico. Estas moléculas, sabemos, son producidas por las células plasmáticas y van a ejercer su acción lejos del lugar donde son producidas porque una vez que son liberadas, estas pasan al torrente circulatorio, ¿no? Eh, Bien, ya, los anticuerpos tienen dos regiones, digámosle así. Una, que es el fragmento de unión al antígeno, a través del cual van a combinarse con las moléculas contra las cuales están dirigidas. Y la otra es el fragmento constante o porción constante. Este fragmento es importante porque va a ejercer dos acciones o tiene dos funciones. Para el caso de la inmunoglobulina G, particularmente la 1, las subclases 1 y 3, existen dominios de unión que permiten activar la cascada, el complemento en su vía clásica, ¿no? Además, esta porción constante le permite sobre todo a las inmunoglobulinas G combinarse con receptores, ¿no? Y al combinarse con receptores celulares, van a cumplir con la función de activar células para que puedan ejercer sus respuestas de defensa, ¿no? Dentro de los eventos que suceden una vez que las células inmunes o los fagocitos en particular capturan complejos inmunes, está el de activar las vías de fagocitosis con más eficiencia. Bueno, en cuanto a los antígenos, bueno, antígenos los definen de manera simple diciendo que es cualquier elemento o cualquier molécula que es ajena al organismo. Ese es un antígeno. Ahora, todos los antígenos no son necesariamente inmunogénicos, ¿no? Los inmunógenos serían aquellos que son capaces de inducir respuestas de tipo adaptativo, ¿ya? Dentro de los antígenos, los más inmunogénicos vienen a ser las proteínas, particularmente los venenos, y de ellos uno muy inmunogénico es el veneno de la abeja. Bien, bueno, los antígenos tienen la particularidad de tener secuencias cortas, ¿no? Contra las cuales se va a dirigir la respuesta adaptativa. A esas secuencias cortas, que son parte de la estructura de los antígenos, las vamos a llamar epítopes o determinantes antigénicas, ¿ya? Muy bien, vamos a revisar la presentación. Entonces, los anticuerpos son una familia de glucoproteínas. En total, son 9 tipos de anticuerpos, ¿no? Para la inmunoglobulina A tenemos 2 genes, para la inmunoglobulina G tenemos 4 genes, ahí van 6. Después tenemos los genes de la inmunoglobulina M, la E y la D, ¿no? O sea, en total son 9, ¿ya? Los linfocitos de manera primaria o primordial producen inmunoglobulina M. En el caso de la subpoblación efectora B2, estos que hacen cambio de isotipo una vez activados, inicialmente van a producir inmunoglobulina M y después van a cambiar el tipo de anticuerpo que producen. A eso se llama cambio de isotipo, ¿no? Y van a comenzar a producir o inmunoglobulina A
o alguna de los 4 tipos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina E. La elección del tipo de anticuerpo que se va a producir va a depender del tipo de estímulo que acompaña a la activación del linfocito B. Muy bien. Lo que les comentaba hace un rato con respecto a la activación de células a través de receptores, ¿no? Es lo que le llaman muchos acción biológica, ¿ya? No, los anticuerpos son una familia de moléculas que son muy símiles, ¿no? En cuanto a su estructura y sus características físico-químicas. Por lo tanto, se habla, cuando nos referimos a ellos, nos referimos a isotipos, ¿ya? Bien, y se van a distribuir en todos los líquidos del organismo, particularmente esto lo va a hacer la inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, para la inmunoglobulina G es para la molécula que existe la mayor cantidad de receptores, ¿no? De manera que esta molécula puede ser capturada y puede ser transportada, ¿no?, a otros espacios corporales, ¿ya? Los anticuerpos no se transportan por filtración. El transporte de anticuerpos depende de la actividad de receptores. Muy bien, en cuanto a esa estructura, tenemos el gráfico acá a la derecha. Los anticuerpos están formados por cadenas pesadas y por cadenas ligeras, ¿no? Las cadenas pesadas pueden ser de 5 tipos, ¿no? Pueden ser de inmunoglobulina G, las vamos a llamar gamma; de inmunoglobulina E, las vamos a llamar epsilon; de inmunoglobulina D, las vamos a llamar delta; inmunoglobulina M, los vamos a llamar mu; y para el caso de la inmunoglobulina A, la cadena pesada se denominará alfa, ¿ya? Dependiendo del anticuerpo o de la cadena pesada, el número de dominios que contiene cada cadena pesada puede ser de 4 o 5, ¿no? 5 dominios tienen la cadena mu de la inmunoglobulina M y la cadena epsilon de la inmunoglobulina E. ¿Okay? Todos los anticuerpos tienen, como les comentaba, dos regiones: una región FAB, que es el fragmento de unión al antígeno, y el otro es el fragmento FC, que es el fragmento constante o fragmento cristalizable, que es el que cumple el rol biológico, como les comentaba hace un rato. Entre los dominios CH1 y CH2 se encuentra, o sea, entre el dominio constante 1 y el dominio constante 2, se encuentra la bisagra. La bisagra es una región flexible que permite al anticuerpo abrirse y acomodarse a los antígenos. Y esta característica de flexibilidad que tienes es posible porque es una zona que es rica en residuos de prolina, ¿ya? Bien, la cadena pesada tiene dos extremos: un extremo carboxiterminal, ¿no? Y tenemos hacia la parte más distal el extremo aminoterminal, ¿ya? El dominio que está en el extremo aminoterminal es el dominio variable. Es el dominio que va a interactuar con los epítopes que están presentes en los antígenos que van a ser identificados por estas moléculas. Dentro de los dominios variables se encuentran 3 secuencias de 10 a 12 aminoácidos de longitud, ¿no?, que son los llamados secuencias o hipervariables, ¿no?, o regiones determinantes de complementariedad. Son 3: el CDR1, CDR2 y CDR3. De las 3, la secuencia más hipervariable es la secuencia CDR3, ¿ok? Bien, bueno,
En el caso de la cadena ligera, solo tiene dos dominios, un constante ligero, Cl, ¿no? Y un variable ligero. Los anticuerpos pueden tener uno de los dos tipos de cadenas ligeras que existen. O son cadenas kappa, ¿no? O son cadenas lambda. O sea, el anticuerpo tiene cadenas kappa, solo acá sería kappa, y esta kappa o sería lambda y la otra también lambda. No pueden haber combinaciones kappa-lambda, y eso es por un tema de cómo se sintetizan las proteínas. Eso lo vamos a ver en su momento. De forma análoga a lo que sucede en el dominio variable pesado, de la cadena pesada, en el dominio variable de la cadena ligera, también se encuentran las secuencias hipervariables, que son también 3, ¿no? Y la más hipervariable es el CDR3, ¿ok? Bien. Para el caso de las inmunoglobulinas G y M, ¿no? De las G, la 1 y la 3 y la M, se encuentran dominios que tienen lugares para fijar la molécula C1 de complemento. En el caso de la molécula IgG, el dominio es el CH2, ¿no? Aquí se va a fijar C1 para iniciar la activación de la vía clásica del complemento, y para la inmunoglobulina M, el lugar de unión está en el dominio CH3, ¿ok? Bueno, una característica que tienen estas moléculas es los dominios, justamente, ¿no? Los dominios que se van a formar a lo largo de la cadena molecular son dominios llamados dominio inmunoglobulina, que son secuencias de 100 a 110 aminoácidos de longitud aproximadamente, que están delimitadas por enlaces disulfuro. Estos enlaces, no nos olvidemos, son de tipo covalente, ¿ya? Y en la medida que la cadena se va formando, la secuencia molecular se va plegando, formando lo que se conoce como plegamientos beta. Esos son plegamientos beta. Al final, una vez que queda constituida, la molécula tiene la apariencia de una bolsa, una bolsita. Por eso se le llama dominio inmunoglobulina, ¿ya? Este tipo de dominio, además de los anticuerpos, los tienen otras moléculas, ¿no? Como las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, lo tienen receptores para interleuquinas, lo tienen moléculas de coestimulación, ¿no? Y otras varias más, ¿no? Es el conjunto de moléculas que presenta este tipo de dominio, pertenecen a una familia que es la superfamilia inmunoglobulina. Bien, de la región variable ya les comenté, ¿no? Es un dominio que tiene de 100 a 110 aminoácidos de tamaño y posee las secuencias hipervariables o regiones determinantes de complementariedad. Una particularidad que tienen estas secuencias es que se proyectan por fuera de la molécula a manera de lazos, ¿ya? Y esto les permite interactuar con las epítopes o determinantes antigénicas. Estas secuencias son las que van a definir la especificidad de la molécula por su antígeno. ¿Y cómo se definió que estas secuencias eran las más variables? Bueno, por estudios cromatográficos donde se analizaban las variaciones de aminoácidos en esa porción de la cadena molecular, ¿ya? Entonces, en el llamado dominio CDR1 se encuentra que hay una alta tasa de cambios de aminoácidos, lo mismo se observa en el CDR2 y más aún en el CDR3, ¿ya? Que es el más hipervariable. Ejemplos de moléculas que pertenecen a la familia inmunoglobulina. Este es un anticuerpo de membrana, ¿no? Tenemos los receptores de los linfocitos T, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, el correceptor CD4, ¿no? Del linfocito TCD4, la molécula de coestimulación CD28,
esta es la que se va a unir a la molécula coestimuladora CD86, ¿no? Que se ha estado viendo en las revisiones. Y tenemos la molécula de adhesión de la familia ICAM, ¿no? No nos olvidemos, cuando hicimos moléculas de adhesión, les dije que había un grupo de moléculas de adhesión que pertenecía a la familia inmunoglobulina. Y estas son ligandos de las moléculas caderinas, perdón, de las moléculas de integrina, ¿no? La región constante son 5 tipos de anticuerpos y tenemos que para inmunoglobulina A hay 2 subclases, A1 y A2, ¿no? Para la inmunoglobulina G tenemos 4. Y después tenemos la IgD, la IgE y la IgN. La cadena pesada de cada una de ellas se denomina por la letra griega, ¿no? Alfa para la A, gamma para la G, delta, epsilon y mu, ¿ok? Ya les expliqué sobre las cadenas kappa y lambda, que son de las cadenas ligeras. Las características del de cada de las principales inmunoglobulinas. Bien, con respecto a la inmunoglobulina M, tenemos que decir que filogenéticamente es la primera que aparece, ¿ya? Para este anticuerpo no hay receptores, ¿no? Entonces, ¿cómo compensa la inmunoglobulina M el hecho de no poder activar directamente a los fagocitos? Lo hace a través de la activación de complemento. La inmunoglobulina M es el anticuerpo más eficiente activando la vía clásica de complemento. Entonces, una vez que el EGM activa complemento, se va a formar C3 en grandes cantidades y este C3 activado, el C3A o C3B, perdón, activado, se va a unir de forma covalente a los residuos amino y carboxilo que están presentes sobre las superficies de los gérmenes o de células, ¿no? Los fagocitos, como los macrófagos y los polimorfonucleares, ¿no? Tienen receptores para las moléculas de C3. De esta forma pueden reconocer los gérmenes o las células opsonizadas para capturarlos y destruirlos, ¿ya? Durante el proceso de maduración del linfocito B se va a expresar una IgM monomérica de membrana, ¿no? Que va a ser el receptor que va a tener la célula madura, ¿ya? Cuando el linfocito B hace cambio de isotipo, entonces va a cambiar esa IgM y la va a reemplazar por el isotipo por el que cambió, ¿okay? El otro anticuerpo es la inmunoglobulina G. Hay 4 subclases, de la 1 a la 4. Las moléculas IgG1 e IgG3 son muy eficientes activando la vía clásica del complemento, ¿no? Para estos anticuerpos, las células inmunes tienen receptores, particularmente para IgG1 e IgG3, nuevamente, ¿ya? Bueno, los linfocitos B del tipo B2, ¿no? Que son los que hacen cambio de isotipo, una vez que son activados, van a reemplazar su receptor original, que es la inmunoglobulina M de membrana, y la van a reemplazar por una inmunoglobulina G de membrana. Bueno, una vez que ha cambiado su expresión molecular de membrana al isotipo por el que cambió, bueno, la célula va a haber un grupo de células que se van a constituir en células de memoria y van a participar de las respuestas secundarias, ¿ya? Este anticuerpo opsoniza y los fagocitos tienen receptores para esas moléculas, ¿no? Particularmente los macrófagos y los polimorfonucleares, ¿ya? Hay un receptor que es un receptor de alta afinidad, ¿no? Que es expresado por los macrófagos y los polimorfonucleares una vez que son activados. Después tenemos otro receptor de afinidad intermedia, ¿no?
que también lo expresan los macrófagos, los polimorfos nucleares y otros grupos de células, ¿no? A diferencia del de alta afinidad, el de afinidad intermedia se expresa de forma constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la célula expresa el receptor para IgG aun cuando está en condiciones de reposo. Y este receptor va a formar parte de su expresión molecular normal, ¿ya? Bueno, su función principal, al igual que la inmunoglobulina E, es la de neutralizar antígenos, y para este anticuerpo existe el proceso de maduración de la afinidad, ¿no? Que no es otra cosa que los cambios epigenéticos que se van a dar en los linfocitos B que están en proceso de maduración. A estos cambios epigenéticos los vamos a llamar hipermutaciones somáticas, ¿no? Y que van a permitir que se generen anticuerpos que van a reconocer mejor el antígeno, ¿no? O sea, van a tener una afinidad mayor, ¿no? La afinidad va a madurar. Ya. La vida media de los anticuerpos en general no es muy larga, es corta, ¿ya? La inmunoglobulina E, 2 días, la A, 3 días, la M, 4 días. La IgG, en cambio, tiene una vida media que va de 21 a 28 días, casi un mes, ¿no? Y eso se debe a que existe una vía especial que se llama vía endosomal de la inmunoglobulina G, que la realizan los endotelios, ¿no? Los endotelios endocitan, ¿no? Y endocitan partículas al azar. Y cuando endocitan, engloban también moléculas de anticuerpo, ¿ya? Una vez que la vacuola endocítica se ha formado, bueno, los anticuerpos se van a asociar a un receptor que es el receptor de recién nacido o receptor neonatal, que va a preservar a las moléculas impidiendo que éstas sean degradadas, ¿no? Las moléculas preservadas después son liberadas para que continúen circulando en el torrente sanguíneo. Esto le permite, o este ciclo, o esta vía endosomal de la inmunoglobulina G, le permite tener una sobrevida larga, ¿no? De casi un mes. Bueno, sus funciones, la función principal de los anticuerpos es la de neutralizar, ¿no? Va a neutralizar gérmenes, toxinas. La otra es, una vez que están neutralizados, obviamente la eliminación de los antígenos se facilita, ¿no? Porque se va a producir el proceso de opsonización. Hay anticuerpos que se asocian a células que están exponiendo antígenos y de esta manera se conforma un complejo inmune. El anticuerpo que se asocia a una célula conforma un complejo inmune, ¿ya? Estos complejos inmunes formados por anticuerpos y células van a ser reconocidos por células, por otros grupos celulares inmunes que pueden destruir a las células a las cuales se han asociado los anticuerpos. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos a la natural killer. Si la natural killer identifica anticuerpos que se han asociado a alguna célula en particular, la va a eliminar, ¿no? Porque la natural killer tiene receptores para inmunoglobulina G en particular. La otra actividad importante es la activación de la vía clásica del complemento, y el complemento, una vez activado dentro de sus acciones, tiende a opsonizar nuevamente y amplificar los procesos de fagocitosis, promover la respuesta inflamatoria a través de la producción de la anafilotoxina C5A, ¿no? Que es muy activa, atrayendo y reteniendo polimorfonucleares, ¿no? Entre otras acciones. Y si se activa de manera eficiente el complejo de ataque a membrana, bueno, vamos a tener que los gérmenes y las células blanco van a ser eliminadas por lisis osmótica. Bien, los anticuerpos pueden ejercer su acción solo cuando forman complejo con algún antígeno. Si están libres y no forman complejo, estas moléculas no van a activar células, ¿no? Y los complejos inmunes van a ser reconocidos
y la actividad celular se va a potenciar a través del reconocimiento mediado con receptores, ¿no? Los receptores para los anticuerpos pueden ser receptores reguladores o receptores de inhibición o receptores de activación. Entonces, por ejemplo, en el caso de mastocitos y basófilos, la asociación con los receptores de activación, que son estos de acá, los que están en celeste, va a dar lugar a que estas células se activen y liberen sus mediadores, ¿no? Los mediadores van a promover las respuestas inflamatorias. Para el caso de los polimorfos nucleares igual, ¿no? Los receptores de activación van a promover la actividad inmune de la célula. Para los macrófagos igual, ¿no? También se va a activar. Entonces tenemos que se activa la vía exterior respiratorio, se activa su capacidad citotóxica y se liberan mediadores proinflamatorios, ¿no? Y también se va a promover la transcripción de citoquinas proinflamatorias. En el caso de la célula dendrítica, la activación de este elemento va a permitirle capturar antígenos para procesarlos, ¿no? E incluirlos en moléculas HLA. Una vez que sucede esto, la célula se va a ubicar en el ganglio linfático regional y va a presentar los antígenos a los linfocitos T, CD4 y CD8, para activarlos, ¿ya? Si la presentación antigénica se está produciendo en el ganglio linfático, entonces las células, los linfocitos que están reconociendo esos antígenos van a ser linfocitos vírgenes. Esto lo vamos a revisar más adelante en el curso. Bueno, en el caso de las células B también, el receptor le sirve al linfocito B como un receptor para captura de antígenos, para fagocitarlos y procesarlos, ¿no? Y presentarlos a los linfocitos T para que colabore con su activación, ¿ya? Y también el receptor de activación permite que esta célula se diferencie a célula plasmática productora de anticuerpos. Como ven, en la célula plasmática tenemos receptores de inhibición. Estos receptores de inhibición lo que hacen es bloquear la actividad de la célula plasmática y eso se produce por un efecto de feedback negativo. Los receptores para anticuerpos, estos son los principales, ¿no? La molécula CD64 que le expresan, o receptor de alta afinidad para IgG, ¿no? Le expresan macrófagos, neutrófilos y eosinófilos en menor medida, y este es un receptor de activación, ¿no? Es un receptor de activación, es un receptor que se va a expresar solo cuando estas células son activadas, ¿ya? O sea, no es constitutivo. Tenemos los receptores de afinidad intermedia, el Fc gamma R2A y el Fc gamma R2B. El R2A también es un receptor activador, ¿ya? Y también lo expresan eosinófilos, macrófagos, neutrófilos y además las plaquetas. El R2B es un receptor de regulación, inhibe la actividad del linfocito B, o sea, desactiva los procesos de producción de anticuerpos, ¿no? Si de producción de anticuerpos se trata. Y lo hace por un proceso de feedback negativo o retroalimentación negativa, ¿ya? Tenemos esta otra molécula que es el receptor de baja afinidad, ¿no? Para inmunoglobulina G o molécula C16. Esta molécula es característica de las células natural killer y se utiliza para identificar a esta población celular. Este receptor media procesos de citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿ya? Y finalmente está el receptor epsilon o receptor, es un R1, ¿no? Es el receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E, que lo van a expresar principalmente células que están asociadas con la respuesta alérgica. Y ahí tenemos a los mastocitos, a los basófilos y a los eosinófilos.
Este receptor es un receptor activador. Bueno, la molécula, el receptor de alta afinidad CD64, bueno, ya sabemos quién lo expresa, ¿no? Las moléculas a las que se asocia principalmente son la G1 y la G3, y está conformado por una cadena alfa, ¿ya? A las que se asocian cadenas que contienen secuencias de activación intracelular, a las que vamos a llamar, esas secuencias las vamos a llamar secuencias de activación asociadas a tirosincinadas o secuencias ITAM, ¿ya? El par molecular que se va a fijar es un par, o que se va a asociar es un par de cadenas gamma, ¿ok? Estas cadenas gamma también complementan, ¿no?, los receptores de baja afinidad, el Fc gamma R3, ¿no? También forman parte del complejo molecular de los receptores alfa y el receptor épsilon, ¿ya? ¿Qué interleuquina estimula la expresión del Fc gamma R1? El interferón gamma. Temprano, durante la respuesta innata, el macrófago productor de interleuquinas produce también interleuquina 12. La interleuquina 12 actúa sobre la célula natural killer. Y la célula natural killer, una vez activada, se vuelve productora de interferón gamma, ¿no? Entonces sería la fuente inicial de interferón gamma que le permitiría a los macrófagos, ¿no?, expresar este receptor de alta afinidad, ¿ya? En la inmunidad adaptativa, las fuentes principales van a ser el linfocito TCD4 y también el helper 1, ¿no?, el TH1, y el linfocito TCD8 activado, ¿no?, el citotóxico. Receptor de afinidad intermedia. Hay tres tipos de receptores, ¿no? Tenemos el A, el C y el B, ¿no? El A y el C son receptores de activación, ¿ok? Porque poseen secuencias ITAM en su cola intracitoplasmática, ¿no? El B es el receptor inhibidor que va a ser expresado sobre todo por los linfocitos B, ¿ya? Y es el que ejerce la regulación por un proceso de retroalimentación negativa. La afinidad, como ven, a diferencia del R1, es más bien baja, ¿ya? Y también se unen a las IgG1 y 3. La molécula C16 o receptor Fc gamma R3, ya les dije que es característico de la natural killer. Hay dos tipos, el A y el B. El A es el que va a permitirle a la célula natural killer ejercer o cumplir con su función de citotoxicidad, ¿no? También es una proteína de membrana y se asocia a homodímeros gamma, homodímeros Z o heterodímeros gamma Z, ¿no?, para completar el complejo de señalización. El Fc gamma R2b lo expresa el neutrófilo y no se conoce aún cuál es su función. Acá tenemos a los receptores de alta afinidad, el R1, ¿no? Les decía que hay una cadena alfa a la que se asocia un homodímero gamma, ¿no? Y este homodímero gamma es compartido con los receptores para inmunoglobulina A e inmunoglobulina E. Tenemos los receptores de afinidad intermedia, los CD32, ¿no? El A y el C son receptores de activación porque poseen esta secuencia, que es la secuencia de activación asociada a tirosincinadas, ¿no? Acá también se observan las mismas secuencias. El R2b es un receptor regulador y la secuencia azul es una secuencia INTIM, es un inhibidor también asociado a tirosincinadas, ¿ya? El receptor de afinidad baja, el R3A, ¿no?, que es molécula C16, que es característico de la natural killer, tiene un par de activación que pueden ser homodímeros gamma, homodímeros Z o heterodímeros gamma Z, ¿ya? Y finalmente el R3B, que la verdad aún no se conoce cuál es su función.
Con respecto al receptor del recién nacido, bueno, su función es asociarse a la inmunoglobulina G y en el caso de durante la etapa de la gestación se encarga de transportar la inmunoglobulina G del torrente materno al torrente fetal, ¿ya? La placenta no es una coladera, ¿no? El transporte de anticuerpos es mediado por receptores. Una vez que el recién nacido ya está, ya la madre da luz y ya el recién nacido está presente, entonces este receptor cumple una función importante porque se va a expresar en el epitelio intestinal, ¿no? En el intestino delgado, particularmente en el duodeno. Y ahí se va a encargar de capturar la inmunoglobulina G que proviene de la lactancia, ¿no? Para transportarla al torrente sanguíneo del recién nacido. Ya de esta forma, este receptor cumple una función de protección inmune, ¿no? En el recién nacido. Y ya hemos visto que a lo largo de la vida, este receptor es el responsable de que la inmunoglobulina G pueda tener un proceso de pueda tener una mayor sobrevida debido a este ciclo endosomal de la inmunoglobulina G. Bueno, tiene una cadena transmembrana, ¿no? Que se asocia a una beta-2 microglobulina, ¿ya? Con respecto a los antígenos, ya les comenté que cualquier elemento que no pertenece al organismo, los antígenos tienen secuencias cortas y específicas que son las epítopes o determinantes antigénicas que ya les expliqué al inicio. Dentro de los antígenos hay un grupo que son los aptenos, que son moléculas que pesan muy poquito, menos de 5 kilodaltons, y que tienen la particularidad de que por sí mismas no son inmunogénicas. Necesitan asociarse a alguna proteína para conformar neoantígenos, ¿no? Una vez que el apteno se ha combinado con la proteína y el complejo es fagocitado, procesado, y finalmente se va a presentar, el apteno no se presenta solo. El apteno se presenta con una porción de la proteína a la que se asoció, ¿no? A esta forma de presentación antigénica, en la que una parte, la molécula se presenta en conjunto con una parte de la proteína, se le denomina efecto apteno-acarreador. Bueno, por la ubicación de los aminoácidos, los aptenos pueden ser básicamente de dos formas: lineales, ¿no? Perdón, los antígenos pueden ser lineales, ¿no? O pueden ser conformacionales, ¿ya? ¿Cómo identificamos si el antígeno es lineal o conformacional? Bueno, lo que se hace es desnaturalizar a la proteína, ¿ya? En el caso de las epítopes lineales, cuando uno desnaturaliza la proteína y agrega los anticuerpos forman complejos inmunes, ¿no? En cambio, las conformacionales no. Cuando se desnaturaliza la proteína, se pierde el epítope. Y si uno le agrega los anticuerpos, ya no se forman complejos inmunes. Ahora, por las características del epítope, los antígenos pueden ser polivalentes o multivalentes. El polivalente es un antígeno que tiene una secuencia repetida, o el epítope se repite a lo largo de toda la estructura. Y el ejemplo es la pared bacteriana, ¿no? Los lipopolisacáridos se repiten a lo largo de toda la pared bacteriana. Es un antígeno polivalente. En cambio, los multivalentes no. Los multivalentes van cambiando. Y eso es característico de los antígenos proteicos. Bien, el apteno, como les comentaba, para poder ser reconocido, tiene que combinarse con alguna proteína, ¿no? Para conformar neoantígenos. Y esto, el conjunto de proteína con la molécula, o sea, el apteno, puede ser reconocido de esta forma por el sistema inmune. Esto se le llama efecto apteno-acarreador. Las epítopes conformacionales a la izquierda ven la proteína que está en su configuración normal, ¿no?
Una vez que se desnaturaliza, la secuencia antigénica o la epítope se pierde. Entonces el anticuerpo ya no puede formar complejo inmune. Eso no sucede con las determinantes lineales. Es una secuencia continua de aminoácidos. Si nosotros desnaturalizamos la proteína, los anticuerpos pueden continuar formando complejos. Entonces, ¿qué antígenos son polivalentes? Los carbohidratos, los lipídicos también, ¿no? Los ácidos nucleicos no son antigénicos per se. Los ácidos nucleicos, para poder ser antigénicos, tienen que asociarse a proteínas y conformar neoantígenos. Y las proteínas son, sí, definitivamente las más inmunogénicas, ¿ya? Las interacciones antígeno-anticuerpo, para empezar, se dan por enlaces que no son de tipo covalente, son enlaces de tipo no covalente y dependen de varios tipos de unión, ¿no? Como los anticuerpos se unen de forma no covalente, llega un momento en el que se disocian, ¿ya? Y si uno deja que la reacción se produce, las asociaciones y disociaciones se produzcan hasta llegar a un equilibrio, vamos a encontrar que los anticuerpos, una cantidad de anticuerpos va a estar libre y otra cantidad de anticuerpos va a estar formando complejo con el antígeno. Esto da lugar a que los anticuerpos se pueda medir la afinidad del anticuerpo por su antígeno, ¿no? Mientras menos antígeno requiere el anticuerpo para formar complejos inmunes, quiere decir que es más afín. Si requiere más antígeno para formar complejos inmunes, quiere decir que es menos afín. Entonces, la afinidad se mide por una constante que se llama constante de disociación y se representa por el exponencial negativo, ¿ya? Acá la constante de afinidad corrientemente está entre 10 a la menos 7 a 10 a la menos 11, ¿no? 10 a la menos 11 es más negativo que 10 a la menos 7. En 10 a la menos 7, por ejemplo, están las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. La inmunoglobulina M, ¿ya? Requiere más antígeno para poder asociarse. En cambio, la inmunoglobulina G está por acá, 10 a la menos 11, es mucho más afín. Bueno, una cosa es la afinidad, ¿no? Y otra es la fuerza con que finalmente se produce la unión entre los antígenos y los anticuerpos. Eso va a definirlo la valencia, ¿no? La inmunoglobulina G será muy afín, pero solamente tiene 2 sitios de unión, ¿ya? La inmunoglobulina M será menos afín, pero tiene 10 posiciones para poder unirse al antígeno. Eso hace que la suma de las fuerzas haga que la avidez sea muy alta, para el caso de la inmunoglobulina G. O sea, para la inmunoglobulina M, perdón. La inmunoglobulina M es muy ávida. Bien, entonces no nos olvidemos que las interacciones entre los antígenos y los anticuerpos se dan a través de las regiones determinantes de complementariedad. Ya acá tenemos antígenos que han sido fijados por el fragmento FAB del anticuerpo. Y lo que es la valencia, ¿no? Acá las interacciones, la molécula será muy ávida, pero la interacción no es fuerte porque solamente se ha asociado una posición. Aquí la asociación, la fuerza es más alta porque hay 2, ¿no? Las 2 porciones, o las dos posiciones del fragmento FAB se ha asociado al anticuerpo. En cambio, en el caso de la inmunoglobulina M, la avidez es muy alta, ¿no? Muy alta, ¿ya? Porque son 10 las posiciones que puede usar la inmunoglobulina M
para poder fijarse a los antígenos. ¿Qué enlaces permiten que los anticuerpos se puedan fijar? Bueno, ahí tenemos, pueden ser uniones de tipo hidrofóbica, electrostática, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, fuerzas de tipo colómbico, en fin. Normalmente en las interacciones entre antígenos y anticuerpos solamente hay una de ellas, ¿no? Una de ellas nomás va a permitir que se produzcan los complejos inmunes. Cuando existe más de un enlace, una forma de enlazarse, entonces ya tenemos uniones de alta afinidad, ¿ya? Particularmente las que se producen con los puentes de hidrógeno, ¿ok? Ya pueden haber enlaces hidrofóbicos. Si se asocian puentes de hidrógeno, entonces el enlace va a ser de alta afinidad, ¿ok? Bien, entonces los anticuerpos van a ser específicos, esa es su característica. La inmunoglobulina G puede diferenciar antígenos por el cambio de un aminoácido, ¿no? O sea, son altamente específicas, ¿no? La diversidad, la cantidad de receptores y anticuerpos diferentes que se pueden generar como producto de la recombinación semática llegan a 100.000 millones, ¿no? 10 a la 11. Ese es nuestro repertorio, ¿ya? Ese es nuestro repertorio. Y el proceso de maduración de la afinidad, que es un proceso que consiste en la mejora de la afinidad de la inmunoglobulina G por su antígeno, se va a dar en el folículo linfoide secundario, ¿no? Lo va a tener a cargo las células dendríticas foliculares, y lo que va a inducir las células dendríticas foliculares en los linfocitos B que están en proceso de maduración es la aparición de cambios epigenéticos, ¿ya? A eso se le llama hipermutación somática. En cuanto a vacunación, hay dos modalidades, la inmunización activa y la inmunización pasiva, ¿no? La inmunización activa, bueno, se inocula el antígeno y se le deja al sujeto que genere su propia respuesta inmune. Se va a caracterizar por dos cosas, por su alta especificidad y por la presencia de una respuesta de memoria. En la pasiva no, en la pasiva se le inocula o anticuerpos o células, ¿ya? O sea, el sistema inmune del sujeto no va a generar sus propias defensas. Una vez que el anticuerpo desaparece, se pierde la inmunidad. Lo mismo con las células que se puedan inocular, ¿no? Una vez que se pierde la inmunidad. Entonces, en la inmunidad pasiva va a haber alta especificidad, sí, pero no vamos a tener respuesta de memoria. Bueno, la vacunación, lo dije en la primera clase, es el aporte de la inmunología a la humanidad, ¿no? Y ha cambiado el perfil epidemiológico mundial, ¿no es cierto? Hay enfermedades que han sido, bueno, la viruela ha sido erradicada y hay otras enfermedades que están en vías de erradicación. Para que una vacuna sea buena, tiene que tener ciertas características. Primero, mejor son aquellas que poseen antígenos grandes, porque hay bastante para procesar, hay bastante antígeno para presentar, ¿no? En cambio, los pequeños, no, pues, no hay mucho. Las dosis tienen que ser dosis adecuadas, ¿no? Eso ya depende de los estudios que se hagan y no se debe ir a los extremos, porque si uno aplica o inocula cantidades subinmunizantes o demasiado antígeno en el otro extremo, puede inducir un fenómeno que se llama tolerancia inmunológica, y no importa cuántas veces introduzcan el antígeno en el sujeto, no va a responder. La ruta, la mejor, es la subcutánea, ¿no? Después sigue la intraperitoneal, la intramuscular, que son las mejores. Después tenemos los antígenos de composición compleja, son mejores porque hay más epítopes para presentar. Las formas particuladas y naturalizadas también son mejores que las otras, ¿no? Y mientras más diferentes sean de los antígenos propios, también inmuniza mejor.
El antígeno no se inocula solo, se inocula junto con los llamados adyuvantes, que son moléculas que van a potenciar la respuesta inflamatoria local y van a activar o van a favorecer la activación de los linfocitos T y B, ¿no? Entonces aquellos adyuvantes de liberación lenta son buenos, ¿no? Porque mantienen el estímulo antigénico por el tiempo necesario. Y los bacterianos son los que, los que se obtiene mejor respuesta. Lipopolisacáridos en particular. Lo malo con esos tipos de ayudante bacteriano está en el hecho de que induce fiebre, ¿no? Termina provocando fiebre y es el responsable de las fiebres de 40 grados en los recién nacidos. Por eso es que los fabricantes han cambiado, ¿no? Y están buscando otro tipo de ayudante, y uno que es muy usado en la actualidad es la alúmina, ¿ya? Bueno, los antígenos tienen que ser presentados para poder activar la respuesta adaptativa. Entonces, mientras más eficiente sea su unión a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, entonces vamos a tener buenas inmunizaciones. Aquí hay algunos tipos de vacunas, ¿no? Que, bueno, tenemos desde bacterias o virus atenuados o muertos hasta segmentos antigénicos que son obtenidos por secuenciamiento genético, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la presentación. Ya no los aburro más. Muchas gracias por su participación. Que tengan una buena noche.